Proclamación del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos esta parábola: el reino de los cielos se parece a un propietario que al amanecer salió a contratar jornaleros para su viña. Después de ajustarse con ellos en un denario por jornada, los mandó a la viña. Salió otra vez a media mañana y vio a otros que estaban en la plaza sin trabajo y les dijo: id también vosotros a mi viña y os pagaré lo debido. Ellos fueron. Salió de nuevo hacia mediodía y a media tarde e hizo lo mismo. Salió al caer la tarde y encontró a otros parados y les dijo: ¿cómo es que estáis aquí el día entero sin trabajar? Le respondieron: nadie nos ha contratado. Él les dijo: id también vosotros a mi viña. Cuando oscureció, el dueño dijo al capataz: llama a los jornaleros y págales el jornal, empezando por los últimos y acabando por los primeros. Vinieron los del atardecer y recibieron un denario cada uno. Cuando llegaron los primeros, pensaban que recibirían más, pero ellos también recibieron un denario cada uno. Al recibirlo se pusieron a protestar contra el amo: estos últimos han trabajado solo 1 hora y los has tratado igual que a nosotros, que hemos aguantado el peso del día y el bochorno. Él replicó a uno de ellos: amigo, no te hago ninguna injusticia. ¿No nos ajustamos en un denario? Toma lo tuyo y vete. Quiero darle este último igual que a ti. ¿Es que no tengo libertad para hacer lo que quiera en mis asuntos? ¿O vas a tener tu envidia porque yo soy bueno? Así, los últimos serán los primeros y los primeros últimos. Palabra del Señor. Queridos hermanos, el Evangelio vuelve a aparecer ante nosotros con las parábolas, porque es el lenguaje fácil y sencillo con el que el Señor anuncia el reino, nos habla del reino. Él ha sido enviado desde el Padre, desde el cielo al mundo. Dios lo ha enviado para anunciarnos el reino de Dios, vivir la vida vuelta hacia ese reino, es decir, una vida en conversión continua, en búsqueda, trabajando la vida del reino de Dios en nosotros y esperando alcanzar un día gozar de ese reino. Para eso ha venido Jesucristo. Entonces, ¿cómo entender el reino de Dios? Pues hemos hablado muchas veces que el reino de Dios es como un sembrador que siembra la semilla. La semilla es la palabra de Dios, que sale de la boca de Dios. La tierra que acoge la semilla es cada uno de los hombres, nosotros, nuestro corazón, nuestra alma. Y Dios es el que siembra la semilla a través de Cristo. Pero el reino de Dios tiene muchas, matices, tiene muchos aspectos. Y uno de los aspectos que tiene el reino de Dios es, primera cosa que dice la palabra, que Dios es un Dios que sale a buscar a los hombres para que trabajemos en su viña. La viña es el reino de Dios. O sea, Dios es un Dios que sale a buscar a los hombres y los busca a la primera hora, a la segunda hora, a la tercera hora, a la cuarta hora y casi a punto de cerrar ya el negocio. Las horas de la vida de la persona. Hay gente, quizá vosotras, que habéis conocido a Dios ya hace muchos años. Seríais como los que han sido llamados en la primera hora, que ya lleváis muchos años viviendo la fe.
trabajando o al menos intentando trabajar la fe cada día? Los de la primera hora. Los primeros que habéis sido llamados de aquí, porque sois los más mayores. Otros hemos sido llamados en la segunda hora. Otros han sido llamados a la tercera hora, que son los jóvenes, si queréis, la juventud más madura. Otros son llamados casi ya al terminar la jornada, que son los que al poco se mueren. Y su fe ha sido de muy poco tiempo. La fe que ha ido trabajándose en su vida ha sido muy poco tiempo, como el buen ladrón. En un instante último se ha salvado. Pues primera cosa que dice la palabra: Dios es un Dios que llama a los hombres a la fe, a trabajar en su viña. Segunda cosa, el salario de trabajar la viña es un denario. Un denario es el jornal. Nosotros podemos decir, trabajar en el campo 50 euros, o en la construcción, en la mecánica 100 euros al día. Muy bien, eso es un jornal. Eso es el salario de un día de trabajo, un denario. Cuando el dueño ha llamado a estos hombres a trabajar en su viña, ha quedado con ellos acordado en pagarle un denario, el precio justo, el salario justo de un día. Y ellos han aceptado y han ido a trabajar. Y así a todos. Y a los últimos, ¿cuánto le va a pagar? ¿Por las horas trabajadas? No. Un denario. También un denario. El sueldo de un día. Entonces, tercera cosa. En el reino de Dios, el salario siempre es el mismo para todos, la salvación. Tercera cosa, en el reino de Dios no hay ni privilegios ni preferencias. No hay preferencias. En todo caso, como yo he llegado el primero, yo tengo más derechos que otros. Ante Dios, en la iglesia. Mire usted, padre, es que yo llevo ya toda la vida en la iglesia. Usted no sabe con quién está usted hablando. A veces pasa eso, ¿eh? Ustedes no lo dicen porque ustedes no son padres, pero alguna vez ha pasado que nos han dicho: usted no sabe con quién está usted hablando. Yo llevo ya toda la vida en la iglesia. ¿Usted qué me va a enseñar a mí? Bueno, pues nada, nos callamos y ya está, no hay más que decir. En el reino de Dios no hay preferencias. En todo caso, para Dios, los preferidos, las preferencias las tienen los últimos. Los últimos. Los que para el mundo no valen. No valen un duro, los tiran por las calles, no tienen valor ni como persona, pero que cuando creen en Dios y acogen la fe, son los primeros que se salvan, porque se entregan a Dios sin condiciones, sin poner condiciones. En todo caso, la preferencia de Dios siempre son los que el mundo no quiere, los últimos. Por eso cuando discuten con el dueño: oye, nosotros hemos trabajado aguantando el sol todo el día aquí, hecho unos desgraciados. Hombre, nos tendrás que pagar más. Y responde el dueño de la viña: muchacho, ¿qué pasa, chaval? ¿No quedamos de acuerdo en que el jornal era un denario? Yo te pago lo que es justo, lo que hemos ajustado. Sí, pero es que a los otros le has pagado también uno. Y quinta cosa interesante de este evangelio: no hay preferencias. En todo caso son los últimos, los preferidos de Dios, que entran los primeros en el cielo. Y quinta cosa, el dueño de la viña es un hombre súper generoso. No le gana a nadie en generosidad. A Dios no le gana a nadie en generosidad, porque Dios no es un Dios que dé dinero. Dios es un Dios que ha dado su propia vida para salvarnos, para que nosotros podamos ganar la vida con Él en el cielo, ganar el cielo. Para eso ha muerto Jesucristo, para que nosotros podamos gozar del cielo. Pues así ha vivido Santa Rosa de Lima, como la última de la tierra, como una que no valía nada, que amaba a los pobres, que privilegiaba a los desechados de la sociedad, que eran los inditos del Perú, los indígenas del Perú, y que sobre todo ella dedicó su vida para que conocieran a Jesucristo. Amor a Cristo pobre y crucificado
que lo vivía ella en sus carnes la pasión de Jesús, amor entregado al servicio de los últimos de la tierra, generosidad de una vida entregada sin límites y sin esperar nada a cambio. Esa es la manera de trabajar en la viña del Señor. Que la palabra de Dios, recibida en nosotros, tome cuerpo, tome vida y se transforme en obras de fe. Pues pidámosle a Santa Rosa que nos ayude de Dios a vivir así, con esa, sin preferencias, en todo caso, mirar a los pobres, a los últimos, como las excelencias de nuestros ojos, como los primeros a quien amar, y sobre todo amar a Cristo crucificado, llevando a los hombres a Jesús, evangelizando y sirviéndole con nuestros bienes y con nuestra propia vida, hasta gastarla por los más necesitados. Amén.